Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde para continuar viendo la gran noticia para los hijos de Dios. En estos días, ayer y hoy, hemos estado viendo la palabra profética para el día postrero, ayer, y hoy hemos estado viendo en la mañana el que discierne el tiempo de juicio y de bendición. Ahora, en un resumen, en esta serie, la gran noticia para los hijos de Dios, veamos las grandes noticias proféticas, grandes noticias bíblicas y buenas noticias prometidas para los hijos de Dios en este día postrero. Para eso vamos a leer aquí en San Mateo. Aquí es un lugar muy bueno para leer. San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tengo la garganta un poquito afectada, pero vamos a ver la gran noticia para los hijos de Dios en este día postrero. Hemos leído esta escritura donde Cristo nos habla de que será vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y ya tenemos buenas noticias. La señal del Hijo del Hombre en el cielo ya ha sido cumplida. Y el Hijo del Hombre ha sido visto en las nubes, en esa nube, aquí. Este ángel que era muy diferente a los demás. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Eso es lo que está sucediendo en este día postrero. ¿Y dónde están los escogidos siendo llamados y juntados? Aquí estamos. Un grupo aquí en Chiclayo, en esta ocasión, y en diferentes lugares del Perú, y en diferentes lugares de los diferentes países latinoamericanos y caribeños. Esas son buenas noticias para los hijos e hijas de Dios en este día postrero. Porque hoy, y cuando digo hoy, no me refiero a hoy domingo, 20 de julio del 97, sino hoy, refiriéndome a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino, este tiempo señalado por Dios, señalado también como el día postrero, se está cumpliendo cada una de estas escrituras a medida que ha ido pasando el tiempo. Y esas son buenas noticias para todos los hijos e hijas de Dios, porque estas cosas la iglesia del Señor Jesucristo las estaba esperando desde hace 2000 años atrás. O sea, desde los días en que Jesucristo ascendió al cielo y se fue, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado esperando la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ha estado esperando al Hijo del Hombre en una nube o en las nubes en el cielo, y ha estado esperando que envíe sus ángeles con gran voz de trompeta y junten a sus escogidos. Y ahora, en el tiempo final en el cual nosotros vivimos, todas estas cosas están siendo cumplidas, y en febrero 28 de 1963
fue vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y el Hijo del Hombre, allí el ángel que era muy diferente a los demás, fue visto envuelto en esa nube. Y encontramos que de ahí en adelante los ministerios de los ángeles con la gran voz de trompeta serían enviados a la tierra para llamar y juntar a los escogidos de Dios. Los ángeles con la gran voz de trompeta son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos y 2 candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4, los cuales están prometidos para ser manifestados en la tierra en el día postrero, para el llamado de todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles primeramente y después del pueblo hebreo, donde hay 144,000 hebreos que serán beneficiados por el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre y serán llamados y juntados bajo el ministerio de estos ángeles, ministerios que estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. Vean, en un hombre solo pueden manifestarse un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios o más ministerios. En Jesús, vean ustedes, estaban todos los ministerios, porque allí estaba Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y todos los ministerios pertenecen ¿a quién? A Dios. Él es el que tiene, da y opera ministerios en sus profetas. Y cuando estuvo manifestado en Jesús, en toda su plenitud, en Jesús estaban Moisés, estaba Isaías, estaba Elías, todos los ministerios estaban en Jesús. Por eso cuando preguntó Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Juan, el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas, o sea, o Moisés, o Samuel, o Elías, o Eliseo, o Isaías, o Jeremías, o Ezequiel, o Daniel, alguno de los profetas. Cuando se dice alguno de los profetas, es alguno de toda esa lista de profetas de Dios. O sea que pensaban y decían que era un profeta, pero no sabían cuál de los profetas. Pero no sabían que en él estaban todos los ministerios, porque en él estaba la plenitud de Dios. Ahora, Dios se manifestó a través de ese velo de carne llamado Jesús, el ministerio mesiánico correspondiente a ese tiempo, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y por eso Jesús leyó la escritura de Isaías 61, allá la leyó en el capítulo 4 de San Lucas, y vean lo que dijo él. Vean capítulo 4, verso 14 que adelante de San Lucas dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No continúa leyendo, sino que enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Esta es una escritura, una profecía mesiánica, y Jesucristo está diciéndole a ellos allí que delante de ellos está cumplida esa escritura. ¿Y que estaba delante de ellos? Jesús, el Mesías prometido para el pueblo hebreo. O sea que la persona de Jesús frente a ellos era el cumplimiento de esa profecía. Ellos entendieron lo que Jesús les dijo, y miren cómo no creían en Jesús. Era uno de allí de Nazaret, un joven carpintero, y estar diciendo que en él se está cumpliendo la promesa de la primera venida del Mesías, eso para ellos era una herejía, porque ellos conocían a Jesús. Decían, pero no conocemos a Jesús, no conocemos a María y a José y a su familia, a sus hermanos. ¿No están ellos aquí con nosotros en nuestra ciudad? ¿Cómo iba Jesús para ellos? ¿Cómo iba Jesús a decirles que Él era el Mesías cuando ellos lo conocían? Y ellos decían, y no sabemos de dónde vendrá el Mesías. Ven, cuando les convenía decir una cosa, lo decían. Pero cuando decían los discípulos de Jesucristo que de Nazaret estaba viniendo el Mesías, ellos entonces decían, pero no dice la Biblia que es de Belén de Judea y que es hijo de David. ¿Ven? Pero ya eso lo había cumplido cuando nació en Belén de Judea. Y por cuanto nació por medio de una virgen, la Virgen María, que es descendiente pura del rey David, vino de David, de la línea de David, de la descendencia de David. Ahora, vean ustedes, cuando Jesús leyó esta escritura, no creyeron en él todas las personas que allí estaban reunidas. Algunas personas dicen, si yo hubiera estado allí, yo hubiera creído. Si su nombre estaba en el libro de la vida del Cordero, usted hubiera creído. Y si usted hubiera creído en aquel tiempo, usted creería hoy lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué usted lo cree hoy? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Usted es un creyente o una creyente hoy, porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si hubiera vivido en el tiempo de la primera venida de Cristo, usted hubiera sido uno o una de los seguidores de Jesús. Así es que el creyente es un creyente, no importa en la edad o dispensación en que viva. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, pues hubiéramos estado ayudando al profeta Noé en el trabajo que él estaba llevando a cabo. Bueno, ahora veamos aquí lo que sucedió. Miren cómo comienza aquí después que Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. No tenía fallas, o sea, no encontraban faltas en él, pero ahora vamos a ver. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí comienzan a buscar faltas, a buscar motivos para no creer que es el Mesías. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ella estaba en la ciudad donde se había criado, y miren, ya están ellos consiguiéndole cosas para rechazarlo. Y ya Jesús le aplica este dicho y sigue diciendo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra.
pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea que fue enviado a un territorio lejísimo. Y muchos profetas y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán el sirio, vean, un gentil. Y algunas personas piensan, si Dios pues tiene un profeta en medio de su pueblo, pues tiene que sanar a todos los enfermos. Y Eliseo, vean ustedes, no sanó nada más que a ese leproso, sanó solamente a un leproso. Había sanado a otras personas, pero leprosos, dice Jesús, que uno solo, nos cuenta la Escritura. Ahora vamos a ver cómo les cayó el mensaje de Jesús a ellos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No les gustó el mensaje. Llenarse de ira escuchando la palabra de Dios de boca del Mesías. ¿Qué les parece eso? ¿Ve que todo el mundo no está contento cuando Dios cumple lo que Él ha prometido? Pero toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero es como Pedro y aquellos discípulos a los cuales Cristo en una ocasión, en donde estuvo explicando ciertas cosas que no podían ser entendidas por sus oyentes, cuando decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba en la tierra. ¿Cómo puede usted entender eso? Solamente lo puede entender cuando sabe que aquel que estaba allí era un profeta y era el mismo Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y por lo tanto, siendo omnipresente, aunque estaba en un cuerpo de carne, estaba presente también en el cielo. ¿Ven? Todo es sencillo. Pero las personas tropezaban con el velo de carne y pensaban: ¿cómo puede estar en el cielo cuando lo vemos aquí en la tierra? Ahora, también encontramos que cuando decía: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. También decía: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Todas estas cosas fueron difíciles para los oyentes, no las podían comprender. ¿Cómo se podían comer la carne de Jesús y beber su sangre? ¿Y qué sucedió? Pensaron que Jesús estaba medio loco, pues comerse la carne de un hombre, eso es una locura, y beberse su sangre, pues eso también es una locura. Ahora, pensaron que eso era una religión de gente que come carne humana y de gente que bebe sangre humana, y ya no se estaba viviendo en ese tiempo allá en Israel. Pero eso tenía su significado. La gente iba marchándose, y él había tenido miles de personas que habían comido los panes y los peces en 2 ocasiones, y ahora se van marchando, y queda Jesús con sus discípulos, y sus discípulos no muy contentos. Decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús les dice, viendo las intenciones y los pensamientos del corazón, dice a sus discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Es que Dios no tiene a nadie obligado, sirviéndole o siguiéndole. Y toda persona tiene libre albedrío. Después, al final del camino, Dios le pedirá cuenta. Ahora, ¿se quieren ir ustedes también?, dice Jesucristo. Y Pedro dice: ¿y a quién iremos?
si nos pregunta si nos queremos ir, entonces nos dice a quién vamos a ir. Ir a Juan el Bautista, el precursor, cuando ya tenemos el precursado. Caminar para atrás, no. Ir a donde estábamos antes de haber visto al precursor, tampoco. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes lo que nosotros necesitamos. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos, sabemos y creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Sabiendo esto, Pedro y los discípulos, ¿a dónde se iban a ir? Sabiendo que Jesús era aquel del cual Juan el Bautista dijo que vendría después de él y que sería el Mesías, ¿para dónde uno se va a ir? Cuando encuentra al precursado, no se puede ir para otro lugar. Porque si uno ha luchado toda la vida y ha orado a Dios por la venida del Señor, por la venida del precursado, y el precursor habló del precursado, cuando viene y lo vemos, no nos podemos ir para otro lugar. Tenemos que recibirlo con nuestros brazos abiertos y recibir su mensaje y seguir su mensaje. Así fue con los discípulos de Jesucristo. El hombre que Juan el Bautista precursó, al cual le preparó el camino y preparó aquel pueblo para que estuviera esperando al Mesías prometido. Ahora, miren ustedes cómo las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero siguen el programa divino en el tiempo en que viven, aunque algunas veces no comprenden todas las cosas. Pero Cristo dijo a San Pedro: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Así es que después que Pedro recibió el Espíritu de Cristo, el día de Pentecostés, de ahí en adelante, entendió muchas cosas que no había comprendido cuando Cristo estaba en carne humana en la tierra. Y Pedro con los demás discípulos iban siguiendo a Cristo en su ministerio e iban trabajando con Cristo en esa labor hermosa del Mesías en su primera venida. Pero no todas las personas estaban de acuerdo con Jesús, y no todas las personas recibían a Jesús con sus brazos abiertos, y no todas las personas, vean ustedes, estaban de acuerdo con la predicación de Cristo. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y estaban en una actividad religiosa escuchando una corta predicación de Jesucristo, o sea, una lectura de la Biblia a la cual Cristo le añadió: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y luego les predicó un mensaje cortito, y al predicarle ese mensaje no les agradó el mensaje y se llenaron de ira. Y era más grave delante de Dios llenarse de ira allí que caminar más de la distancia establecida para el día sábado. Llenarse de ira en la sinagoga, allí escuchando la voz de Dios por medio del Mesías, eso era grave delante de Dios. Ahora, ¿qué sucede aquí? Veamos lo que sucede ahí en la sinagoga. Se formó tremendo alboroto, tremendo problema allí, porque Jesús predicó un corto mensaje cuando le dieron la palabra para leer la escritura, y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura, y después les explicó algunas cositas acerca del profeta Elías y del profeta Eliseo. Dice: y levantándose,
¿Quién? La gente. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para matarlo. Vean, cuando Jesús y sus discípulos iban los sábados caminando, y los discípulos de Jesús tomaban algunas espigas llenas de trigo y comían esas espigas porque tenían hambre, decían a Jesús: mira lo que tus discípulos hacen. Y ahora, el día sábado, se molestan cuando Jesús predica, se levantan llenos de ira, lo sacan fuera de la sinagoga, se lo llevan para la cumbre del monte sobre el cual estaba asentada su ciudad, para despeñarlo, para matarlo. ¿Qué es más terrible delante de Dios? ¿Comerse unos granitos de trigo de algunas espigas, o matar a un hombre inocente, un hombre santo, el Mesías prometido para el pueblo hebreo? ¿Eh? O sea, colaban el mosquito, como decía Jesús, y se tragaban algo mayor. Bueno, vean todo lo que sucedió. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús? Mas Él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Cómo lo hizo? Cuando estemos en el milenio con Él, vamos a preguntarle. Es que Él podía hacer lo mismo que había hecho el profeta Eliseo, porque él habló del profeta Eliseo y habló del profeta Elías. Así es que el profeta Eliseo, cuando lo vinieron a buscar preso para llevárselo los asirios, ¿qué hizo? Cegó a aquellas personas, pero era una ceguera parcial. Y era una ceguera en cuanto a que ellos, al mirar a Eliseo, no sabían que ese era Eliseo, pero ellos veían a toda la gente, pero cuando miraban a Eliseo, no sabían que ese era Eliseo, porque Eliseo lo cegó. ¿Y no es acaso Jesús mayor que Eliseo? Así es que, miren, Eliseo le dijo a ese ejército: ¿buscan ustedes a Eliseo? Ellos le dijeron: claro que sí, a ese al que estamos buscando. Él les dijo a ellos: vengan conmigo, que yo los voy a llevar donde esté Eliseo. Se los llevó a donde estaba el rey con su ejército, y cuando llegaron allí, ellos vieron a Eliseo. Eliseo cumplió su promesa, porque cuando ellos vieron al profeta Eliseo, estaba allí frente a ellos. Pero ellos no lo habían conocido, no lo habían reconocido, porque estaban ciegos a Eliseo, en lo que le abría los ojos Eliseo, allá frente al ejército de Israel. El rey, cuando ve que sus enemigos están ahí y están indefensos, el rey le dice a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Los mato, los acabo? Eliseo le dice: dale comida. Dale comida, están muertos de hambre. Los traigo desde allá de tan lejos, caminando. Dale comida y que se vayan allá a su rey. Y el rey, vean ustedes, siendo el rey el comandante de ese ejército, sobre el rey estaba un comandante mayor, el profeta Eliseo. Porque vean ustedes, en medio del pueblo hebreo, el profeta de Dios de cada edad y de cada dispensación estaba sobre todos los ejércitos del pueblo hebreo. Pero en algunos tiempos no querían someterse al programa de Dios manifestado por medio del profeta de Dios para ese tiempo. Pero hubo algunos reyes que sí lo comprendieron y se sometieron a Dios manifestado a través del profeta de su tiempo.
Por eso los reyes, cuando tenían problemas, recurrían al profeta de Dios de ese tiempo para consultar a Dios y para luego ir a la guerra, si Dios les decía por medio del profeta que fueran a la guerra. Y si no, no. Y los que iban cuando Dios les decía que no, tenían problemas, venían derrotados. Los que lograban regresar. Ahora podemos ver cómo fue todo en el tiempo de Jesús. No es como algunas personas piensan, que todo fue paz y amor. No, Jesús se ponía bravo también. Y en una ocasión agarró un fuete y le dio buenos fuetazos a aquellos mercaderes del templo. Y les viró las mesas y después dijo: el celo de mi casa me comió, porque mi casa, casa de oración será llamada, y no cueva de ladrones. Ahora, vean ustedes que Jesús también hablaba fuerte. A aquellos líderes les decía en muchas ocasiones: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno preparado para el diablo? Porque para ese mismo lugar iban a ir esos enemigos de Jesucristo. Y Cristo también dijo: toda planta que no sembró mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada y echada al fuego, será quemada. En la parábola del trigo y de la cizaña también Cristo enseñó que hay hijo del diablo en la tierra y hay hijo de Dios. La cizaña representa a los hijos del malo, los hijos del diablo, y el trigo representa a los hijos de Dios, los hijos del reino. O sea que Cristo fue claro en su enseñanza en cuanto a los hijos de Dios e hijos del diablo. Y él, vean ustedes, al hablar así claro y hasta señalar personas como aquellos líderes que se levantaron en contra de Cristo, y él decirle: ustedes no pueden oír mi palabra, mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Ya se lo he dicho antes, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es que ustedes no pueden seguirme y no pueden escucharme, porque ustedes no son de mis ovejas. Y eso es algo duro, por lo cual se ofendían aquellas personas, pues les estaba diciendo que no eran de Dios. En otra ocasión, vean ustedes, Cristo dice a ellos: ustedes dicen que son hijos de Abraham y quieren matar. No hizo esto Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: no tiene 50 años y dices que ha visto a Abraham. O sea, era una pelea allí de palabras, la que le tenía en contra de Jesús, y Jesús defendiéndose con la palabra. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y no solamente antes que Abraham, sino antes que Adán también, porque ese es Elohim, y es Melquisedec, y es el Verbo, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Era nada menos que el Jehová del Antiguo Testamento, vestido de un cuerpo humano llamado Jesús. El que estaba dentro de ese cuerpo era nada menos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, el que le había aparecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Ese era el que estaba en ese velo de carne llevando a cabo
la obra de Cordero de Dios. Pero miren, se ponía bravo como un león también, porque Él es también el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando se ponía bravo, no estaba como cordero actuando, estaba actuando como león. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es Emmanuel, Dios con nosotros en la tierra 2000 años atrás, en un cuerpo de carne, el cual Él creó en el vientre de María, creando una célula de sangre, una célula de vida allí, la cual se multiplicó y formó aquel cuerpo. Dios no se había vestido de carne, Dios no se había hecho hombre hasta que lo hizo en Jesucristo, pero se había reflejado a través de hombres, a través de profetas, mostrando que algún día Dios vendría en forma de un hombre, en un cuerpo que Él crearía y por medio del cual Él llevaría a cabo la redención. Y eso se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. Pero las personas no podían darse cuenta del que estaba dentro de aquel velo de carne y tropezaban con el velo de carne porque lo veían muy sencillo, muy humilde. Lo veían que era un joven carpintero. ¿Y quién va a esperar que un joven carpintero sea rey de su nación? ¿Quién va a esperar que un joven carpintero sea el Mesías prometido del rey de Israel que ellos estaban esperando? Nadie se podía imaginar eso, pero era la verdad. Ese era el rey de Israel. Ahora, hubo algunos que lo vieron y reconocieron que ese era el Mesías. Por ejemplo, cuando Felipe busca a Natanael y le dice: hemos hallado al Mesías. Y Natanael pregunta: ¿de dónde es? Le dice Felipe: de Nazaret. Natanael pues estaba esperando al Mesías, y cuando Felipe le dice: hemos hallado a aquel del cual habló Moisés, o sea, del profeta que vendría, que sería el Mesías. Profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Hemos hallado a ese profeta. Y esa es una buena noticia. Es una gran noticia para los hijos de Dios. Y ahora Felipe le da esa gran noticia y Natanael pregunta: ¿de dónde es? Felipe le dice: de Nazaret. Porque Felipe como que no sabía que Jesús había nacido en Belén primero y después se había criado en Nazaret. Y dice Natanael: ¿y de Nazaret ha de salir algo de bueno? Porque de Nazaret no había salido ningún profeta, y ahora salir el profeta más grande, el Mesías. ¿Cómo puede ser esto? Natanael sabía que también la Escritura decía que sería de Belén de Judea, pero no sabían ellos que ya se había cumplido esa parte en Belén de Judea y ahora estaba en su ministerio. Y Felipe le dice: ven y ve, tú ven y ve. Tú vienes, lo ves y lo escuchas, y después ya podrás hacer tu propio juicio en cuanto a lo que yo te he dicho, de que hemos hallado al profeta del cual habló Moisés. Y cuando llega con Felipe, cuando llega Natanael con Felipe a donde Jesús, cuando Jesús lo ve, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael a Jesús: ¿desde cuándo tú me conoces? Jesús le dice:
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué dijo Natanael? Natanael le dice, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Es que Natanael, pues siendo un hombre temeroso de Dios, oraba a Dios. Y él estaba orando por la venida del Mesías. Y debajo de la higuera, pues cuando estaba orando, Jesús puede ver, estando en un sitio, puede ver en otro lugar también. Siendo una persona que tiene las dos conciencias juntas, puede estar en un sitio y puede también ver en otro lugar. Por lo tanto, siendo también Dios manifestado en carne, Él puede ver no solamente en otro lugar, sino millones de años en el futuro. Y puede ver una persona orando o comiendo y decir, para tal fecha y a tal hora y en tal lugar estará tal persona comiendo tal cosa. Y cualquier persona puede decir, pero no hay esa persona, ni hay ese lugar. Pero si se espera hasta esa fecha, para esa fecha ya existirá ese lugar y esa persona habrá nacido ya en la tierra y tiene que comer. Y estará comiendo en el lugar y en el día y la hora que Jesús dijo que lo estaría. ¿Por qué? Dios, estando manifestado en carne humana en la persona de Jesús, pues podía ver todas esas cosas aún en el futuro. ¿Y acaso no nos vio a nosotros desde antes de la fundación del mundo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador? ¿Y acaso no colocó nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo? ¿Y cómo va a colocar nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero sin conocernos? Porque Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en Él y en su mente, en sus pensamientos. Así es que no solamente nos vio en aquel tiempo, o sea, antes de la creación, nos vio, nos miró y también vio toda nuestra trayectoria, vio este tiempo en el cual vivimos, nos vio en esta ocasión aquí reunidos y también nos ha visto cuando estemos en el glorioso reino milenial como reyes y sacerdotes con nuestro amado Señor Jesucristo, y nos vio también con Jesucristo juzgando en el juicio final, y nos vio también en la nueva Jerusalén. ¿Ven? Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Por lo tanto, no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y para nosotros es un privilegio grande que Él nos haya visto desde antes de la fundación del mundo y nos haya escrito en su libro y en este tiempo nos haya llamado y nos haya juntado en su cuerpo místico de creyentes en la edad correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular. Es realmente una bendición grande que Él esté hablándonos en este día postrero con la gran voz de trompeta que es el Evangelio del Reino, hablándonos directamente al alma, al corazón, y abriéndonos así las Escrituras y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en donde tenemos buenas noticias para todos los hijos de Dios. Hemos llegado al día postrero, al tiempo final, en donde Él está cumpliendo las promesas correspondientes al día postrero. Hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hemos visto al Hijo del Hombre en esa nube ahí en el cielo. Fue tomada su foto y hemos visto el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre
siendo manifestados aquí en la tierra, llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta. Todo esto estaba prometido en la Escritura, en la palabra profética para este día postrero, y está prometido también para el pueblo de Dios, que en el día postrero los muertos en Cristo serán resucitados e incorruptibles, lo cual pronto sucederá. Y también tenemos la promesa que nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta ver la venida del Señor, del Hijo del Hombre, con sus ángeles, seremos transformados y raptados. Estamos viviendo en el tiempo en donde hay buenas noticias de parte de Dios para todos los hijos de Dios. Y esas buenas noticias están en el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, llamando y juntando a todos sus escogidos. Y es otra buena noticia para nosotros. En la América Latina y el Caribe es el territorio para el cumplimiento de estas promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos sus escogidos. Y lo que fue visto en esta nube luego se materializa en la tierra en el día postrero, lo correspondiente al ángel que era muy diferente a los demás, así como se materializó en la tierra en cada edad el ministerio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, los cuales aparecen aquí. Ahora estamos viviendo en el tiempo más glorioso para los hijos e hijas de Dios que viven en la América Latina y el Caribe. Estas son buenas noticias, son grandes noticias para todos los hijos e hijas de Dios latinoamericanos y caribeños. Dios no se olvidó de sus hijos en la América Latina y el Caribe. Lo que sucedía era que la mejor parte la tenía para sus hijos latinoamericanos y caribeños. Y esta parte es la bendición de Dios para sus hijos del día postrero. Y luego Dios bendecirá al pueblo hebreo y llamará 144,000 hebreos por medio del ministerio de Jesucristo en el ángel del Señor Jesucristo, que es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Viene con el Espíritu Santo en él manifestado para llamar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Ahora es con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, que serán llamados y juntados los 144,000 hebreos, así como también son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles con el mismo mensaje, con la misma gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, llamando y juntando a todos sus escogidos en el día postrero. Esta es la gran noticia para los hijos de Dios en este día postrero. Hemos visto en esta serie estos grandes eventos proféticos señalados para el día postrero, y hemos visto cómo han estado cumpliéndose y cómo la América Latina y el Caribe
es el territorio privilegiado en donde Cristo estaría llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta, en donde el ministerio del ángel, que era muy diferente a los demás, sería manifestado en el día postrero y serían llamados los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Y si alguno se ha ido a vivir a otro territorio, a otro continente o a otra nación, su mensaje llegará hasta ellos allá y serán llamados y juntados también y colocados en el cuerpo místico de Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en este día postrero. La gran noticia para los hijos de Dios en el día postrero. Este ha sido nuestro resumen para esta tarde y realmente la América Latina y el Caribe tiene la gran noticia para los hijos de Dios en el día postrero. Ninguna otra nación tiene para sus hijos una noticia tan grande como la que Dios tiene en la América Latina y el Caribe para los latinoamericanos y caribeños. La gran noticia para los hijos de Dios en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio de esta gran noticia para los hijos de Dios en el día postrero. Y esa gran noticia la estamos escuchando hace años y la hemos recibido en nuestra alma y hemos estado viendo lo que esa gran noticia para los hijos de Dios en el día postrero nos está diciendo. Hemos estado viendo el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes, hijos e hijas de Dios, en la América Latina y al Caribe, y también los que han viajado a otras naciones y que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y que también Dios llame a los demás que tienen sus nombres escritos en la otra sección también, que Dios los liberte también en este día postrero y se obtenga la victoria en el amor divino correspondiente al día postrero, y que pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo con nosotros nuevamente a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar en esta tarde y también finalizar nuestra parte dándole gracias a Dios por sus bendiciones en este día postrero para nosotros en la América Latina y el Caribe. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.